luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Este sonido tan molesto que os he puesto, perdón por ello, es un zumbido. Un zumbido que se viene oyendo en un lugar del mundo desde hace bastantes años y se llama el zumbido de Taos. Seguro que muchos que os gusta el misterio recordáis esas noticias de sonidos extraños en plena noche, de zumbidos, de pitidos, que recorrieron buena parte del mundo y de la prensa. Pero, buscando información, descubrí que en Taos, este pueblo estadounidense, que está situado en el condado de Nuevo México, ahí aún se sigue produciendo. Y se le llama Taos, el pueblo que nunca duerme. Yo creía que esto de los zumbidos, de los sonidos que se puso de moda, todo el mundo oía zumbidos y sonidos en ciudades, en pueblos, ya había pasado un poquito a otro plano de la información, o simplemente yo creía que ya no se estaban produciendo. Pero la sorpresa mía es que en Taos, este pueblo de Estados Unidos, concretamente Nuevo México, aún se sigue produciendo. Este pueblo está bañado por las orillas del río Bravo, a su paso por la Sierra de la Sangre de Cristo se llama, y actualmente tiene unos 4.700 habitantes. Es un lugar muy bonito, a las orillas de un río, casas, algunas de marrones, una montaña al fondo, vegetación. Y claro, es un lugar de película. Históricamente, esta población fue conocida por haber sido uno de los primeros asentamientos españoles en la zona. Y también hubo una revuelta, la llamada Revuelta del Pueblo, en 1680, que enfrentó a las tribus indígenas del lugar frente a la artillería imperial invasora. Hubo una película llamada, en blanco y negro, llamada Camino de Santa Fe, donde estuvo de actor Ronald Reagan, el que sería el 40º presidente de Estados Unidos de América. En ella había 3 villas, que las 3 villas juntas es la que componen el llamado hoy en día pueblo de Taos. Había Don Fernando de Taos, San Jerónimo y Rancho Taos. Este lugar fue un importante punto neurálgico, fue un centro comercial, había una gran ruta de transporte que pasaba por ahí, que conectaba las ciudades de Missouri, Independence se llamaba la ciudad, y Santa Fe de Nuevo México. Era un lugar bastante importante. Encima, más tarde, en pleno siglo XX, esta pequeña comunidad rural ya albergó la llegada de muchísimos artistas, escritores. Por ejemplo, D.H. Lawrence, un famoso escritor, estuvo ahí escribiendo sus famosas novelas. Claro, era un lugar idílico.
un pueblecito, unas casitas, montañas, vegetación, el río Bravo. Y claro, era un lugar donde la gente pues se iba, digamos, a retirar, a vivir una vida más artística, más contemplativa. Y actualmente Taos ya tiene las casas mucho más modernas que antes. Y es un sitio muy, muy bonito. También nieva en verano, en invierno. O sea que tiene calor, nieve, tiene prácticamente de todo. Y hoy en día es uno de los pueblos donde más energías renovables se usan. Todo el pueblo prácticamente se abastece de energía solar y eólica. Su población, la que vive ahí siempre, más o menos casi todos se dedican a la agricultura, a la industria y la ganadería. Y, como no, el sector servicios, porque van muchos turistas a este idílico pueblo. Y encima, en una montañita que tiene al final del pueblo, en invierno se puede hacer esquí. Vamos, que tiene absolutamente de todo. Y además, es una importante comunidad de artistas. Hay muchos artistas que tienen su sede ahí, tienen sus tiendecitas, sus talleres. Y vamos, es un sitio que a mí me gustaría visitar. Pero tiene un problema. Tiene un problema muy grave. Tiene una maldición encima. Y es que... Hola a todos, bienvenidos. Esto es la Cueva 51. Y no es un programa... Aunque viajemos mucho por distintos lugares del mundo, no es precisamente un programa de viajes. Sí que es un programa de misterio. Y por eso os he querido llevar aquí, hablando un poquito del lugar para que entréis en, digamos, en el ambiente de este lugar. Pero ahora viene lo chungo. Y es que Taos es muy famoso en el mundo, no solo por todo lo que os he dicho, sino porque hay algo mucho más perverso que no deja a nadie indiferente. Hay algo mucho más siniestro que no para, y es el llamado zumbido de Taos. El zumbido, como lo llaman en inglés The Hum, es un fenómeno o una colección de fenómenos sobrenaturales que involucra a un montón de pueblos y ciudades y muchos lugares del mundo donde se oye este famoso The Hum. Hay reportes, testimonios y muchas personas aseguran haber escuchado o escuchan permanentemente el zumbido de Taos. En este lugar, en este pueblo, sobre todo cuando cae la noche, mucha gente, cuando ya no hay el ruido de los coches, de las tiendas, de la gente, oye un zumbido. El zumbido que os he puesto al principio, el zumbido original, el The Hum original de Taos grabado. Y si os ha molestado esos 30 segundos que os lo he puesto, imaginaos toda la noche, todo el día, de todos los días del año. Es verdad que no se oye en todos los lugares a la vez. Me explico. No es que se oiga en todo el pueblo, sino que en determinados lugares que van cambiando, se oye este zumbido durante todo el día. Este zumbido no es audible ni es percibido por todas las personas. Este zumbido hay que decir que no hay, digamos, no es toda la población. Pero sí que hay gente que a lo mejor tiene el oído más fino, tiene más capacidad auditiva, y estos sí que lo oyen. Y lo oyen, dicen, cada día. Este hum se ha oído no solo en Taos, sino en muchísimos lugares del mundo. Después os voy a hablar de los lugares donde se han oído estos famosos de hum, estos zumbidos. Pero en Taos es donde se lleva la palma, es donde se lleva el primer premio del ranking. El 2% de su población total, de 4.000 personas, pues el 2% son bastantes, oyen este zumbido permanentemente. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.
mientras están en el pueblo, porque fuera del pueblo es curioso, no se oye. Y los turistas que lo visitan también, muchísimos dicen haber oído este zumbido. Algunos residentes de esta pequeña ciudad, localidad, pueblo, dicen que llevan muchísimos años escuchando esto. Que es muy molesto, desconcertante, misterioso, que a veces les provoca dolores de cabeza, algunos se tienen que medicar, otros incluso han sufrido depresiones, y se habla de gente que, debido a este incansable zumbido, se ha suicidado. Algunas víctimas de este fenómeno lo describen como el de un motor de gasolina que vibra a través de un cristal. Otros dicen que este ruido es el que hace un avión al despegar. Otros que es una especie de taladro a la distancia. Bueno, vosotros que lo habéis oído al principio, contadme en los comentarios qué pensáis, pero yo lo veo como algo más no tan terrestre. Me explico. Era un zumbido que te deja la cabeza loca. No parece que sea un zumbido de algún tipo de cosa, digamos, mecánica. O eso es lo que a mí me parece. Ha habido muchas expediciones científicas, se han desplazado para investigar el fenómeno. Nunca nadie ha podido precisar de dónde proviene y qué es este zumbido. Muchas personas, como he dicho, han tenido muchos problemas físicos, psicológicos, algunas padeciendo locura, enfermedades nerviosas, después muchos abandono del pueblo, y como he dicho, algunos se habla que se han suicidado. Actualmente hay un par de hipótesis que quieren explicar de una forma racional qué es este zumbido. Un zumbido que no para, un zumbido que es constante. Porque si este zumbido fuera algo mecánico, en algún momento se pararía. Pero es que lleva años y años, los que lo oyen, los que lo perciben, dicen que no para en 24 horas. Y claro, yo seguro que soy uno de esos y me acabo marchando del pueblo. Unos dicen que son emisiones otoacústicas. Estas emisiones son sonidos que la mayoría no percibe, pero son generados por el propio oído interno. Hay gente que no es que lo escuche desde fuera, sino que es su propio oído, que debido a la vibración de los martillitos que tiene el oído, los del tímpano y de todo el mecanismo que tiene un oído que es bastante increíble, el sonido lo provoca su oído. Y claro, lo oyen constantemente, pero esto es un 38% de la población mundial. No le pasa a todo el mundo. Sería mala suerte que les ocurriera a 200 habitantes del mismo sitio a la vez. Hay quien habla que estos sonidos son de sistemas de comunicaciones submarinas. Son sistemas que suelen estar bajo el agua, con tubos, y emiten sonidos de baja frecuencia. Lo que pasa que este zumbido se escucha en un rango aproximado a los 75 Hz. Y dichas comunicaciones, encima que están bajo el agua, están a 38 Hz. Vamos, que es imposible que de debajo del mar se oiga un sonido imperceptible casi para el oído humano y se oiga en el pueblo. Otros hablan que pueden ser colisiones de olas oceánicas, que después el viento lleva este sonido al pueblo. Pero bueno, creo que en esa zona creo que está bastante lejos el océano. No lo sé, no he mirado el mapa, pero si me equivoco me lo decís. Pero yo creo que no está muy cerca para que llegue justo a ese lugar y justo dentro del pueblo. Porque hay que recordar que este zumbido solo se oye dentro del pueblo, no se oye fuera del pueblo. Otros hablan que pueden ser posibles infrasonidos de la naturaleza, movimientos de placas tectónicas, actividad volcánica, fallas terrestres, derrumbes subterráneos. Pero claro, en este punto yo también me estoy en contra porque no todo el día, durante años, ocurren cosas debajo de la tierra. Sí que ocurren, pero que lo oigan solo en un pueblo y en el pueblo del lado no, es curioso. Otros han hablado de ondas electromagnéticas causadas por meteoritos. Claro,
Pero es que tampoco caen meteoritos cada día. Estos son cosas que se habla para dar una explicación un poco racional. Porque no tiene explicación. Y cuando algo no tiene explicación, ¿qué hacen los científicos y la gente? Intentar dar explicaciones la más lógica posible. Pero no significa que sea verdadera. Otra muy curiosa es que me hace gracia. Esta me hace gracia. La llamada para el apareamiento de varios peces sapo machos a la vez. Dicen que hay unos peces sapo que cuando se aparean hacen este sonido. Pero la gente que sabe de animales dice, no están las 24 horas haciendo este sonido. Otros hablan de tormentas de viento solar. Podría ser. Esta a lo mejor es la más, digamos, la más lógica. Que haya tormentas solares que no se pueden ver a simple vista. No son transparentes. Las tormentas solares, los rayos que emite una tormenta solar son transparentes, no se pueden ver, solo se pueden medir con aparatos especializados. Puede ser que en esa zona pegue más, digamos, los restos de las tormentas solares que hay cada día y provoquen el sonido, pero también es curioso que durante años, 24 horas al día, ocurra eso. Otros hablan de acuófenos, que es un fenómeno que mucha gente tiene, que es que oye como un ruido dentro todo el rato de su oído. Esto está provocado por muchas causas. Normalmente son tapones de oído y cosas así. Pero no creo que todos los del pueblo tengan las orejas tapadas y tengan acuófenos. Pero bueno. Y después se habla de la acústica propia de la ciudad, del pueblo. La arquitectura, la forma en que está hecho, las instalaciones eléctricas. También se dice que a lo mejor crean una especie de caja de resonancia y eso hace que suene constantemente este sonido. Y ahora ya vienen las teorías de conspiración que siempre salen. Algunos dicen que hay una base militar secreta, otros dicen que son extraterrestres y seres de otros planetas que tienen una base ahí y por eso suena así todo el rato. Pero bueno, esto ya son cosas conspiranoicas. Ha habido un montón de estudios, tesis, ensayos, documentos, libros, películas, programas de divulgación científica, misterios, programas de misterio. Cuarto Milenio también en España, creo que habló del tema. ¿Y qué ocurrió? Que en Expediente X, en la famosa serie espectacular de OVNIs, de la agente Mulder y Scully, en 1998, es cuando estaba esta serie en emisión, hubo un capítulo. Un capítulo donde la agente Mulder oye este hum en un pueblo y especula con la posibilidad de que este zumbido sea en realidad una onda de radio. En Mentes Criminales, otra gran serie muy famosa, en 2018, en uno de los capítulos hay un asesino que mata y descubren que mata porque no puede dejar de oír este zumbido y este zumbido le vuelve loco y por eso mata a la gente. Como veis, el zumbido de Taos es algo increíble, es algo que no tiene explicación. Aún hoy en día se sigue oyendo, se oye por turistas, por residentes, se hacen multitud de exámenes, multitud de pruebas y Taos está en el top 1 de zumbidos del mundo. Pero no os vayáis, quedaos ahí, porque aún hay más, que seguro que os van a sorprender. Y antes de hablaros de los primeros casos, de los casos distintos que ha habido por el mundo de este sonido de hum, también se le llama las trompetas del apocalipsis, porque mucha gente cree que son augurios de que algo va a ocurrir malo cuando se oye este sonido. Antes de empezar con una lista que he recopilado de los lugares del mundo donde se ha oído este sonido, os quería contar que la primera vez que se habló de este sonido, se le denominó The Hum, fue en 1970.
Fue en Estados Unidos, creo recordar en Ontario, en Canadá. Y fue la primera vez que la prensa pues habló de esto, y después ya fue hablándose en otros lugares, en otros periódicos, en otras televisiones. Y aquí empezó pues la lista de personas, de pueblos, de ciudades donde se oye este sonido. En Kiev, en Ucrania, en 2011, se informaron casos de un sonido extraño que fue descrito como la trompeta del apocalipsis. Eso lo decían algunos residentes, y de ahí empezó seguramente el término de las trompetas del apocalipsis. En 2012, en Canadá, en Terranova, se reportaron sonidos similares a unas trompetas en el cielo, lo que generó gran preocupación y especulaciones en la población local. En Estados Unidos sí que ha habido muchísimos casos, desde Florida hasta California, con sonidos misteriosos, perturbadores, que iban sonando a altas horas de la noche. En Reino Unido también ha habido, y en otros países como Brasil, Rusia, Australia y Europa. En 2017 se reportaron varios vídeos en las redes sociales que mostraban a personas escuchando un sonido extraño. Este fue, curiosamente, en la Ciudad de México. Los testigos describieron este sonido como una especie de zumbido profundo y constante. También en 2016, en Buenos Aires, Argentina, se difundieron informes sobre sonidos misteriosos que fueron escuchados en varias áreas de Buenos Aires y alrededores. Algunos residentes afirmaron que los sonidos eran tan fuertes que causaban vibraciones en las puertas y en las ventanas. En 2012, en Nápoles, Italia, un extraño ruido similar a un zumbido provocó preocupación entre los residentes. Generó una gran tira de noticias y especulaciones sobre su origen. En Saskatchewan, Canadá, 2013, se reportaron casos de un sonido misterioso que fue descrito como un rugido metálico. Varios residentes informaron haber escuchado este sonido durante la noche. Su origen nunca fue identificado. En Moscú, Rusia, también se han descrito estos sonidos descritos como chirridos, zumbidos o estruendos. En 1990, en Taos, Nuevo México, del que hemos hablado, en uno de los casos más investigados. En Ontario, Canadá, en Windsor Home, ya se le denomina Windsor, me hace gracia, el pueblo de Windsor se le denomina Windsor Home directamente, porque desde 2011 los residentes han reportado un zumbido persistente y molesto. El sonido ha sido objeto de especulación y preocupación. Su origen exacto, como en todos estos casos, no se ha determinado. En Brontite, Costa Rica, se dice que hay un sonido similar a un trueno que retumban los cristales, retumba todo, y ocurre sin presencia de una tormenta. Este fenómeno ha intrigado a los científicos, pero aún no hay explicación. En Auckland, Nueva Zelanda, 2006, se reportaron varios casos de este zumbido. Hubo investigaciones. El fenómeno seguía, pero en este caso sí que fue desapareciendo gradualmente. Y es que en el mundo hay muchísimos lugares donde se oyen sonidos extraños por la noche. Sonidos que no se sabe de dónde provienen. Sonidos metálicos, eso es lo extraño. Sonidos que seguramente muchos son de movimientos tectónicos, otros de movimientos en el cielo, algunas tormentas que a lo mejor no percibimos pueden provocar estos sonidos, pero
Es muy extraño que se oigan tan claramente en lugares donde antes no se oían y de repente empiezan a escucharse por las noches. Hay informes que se habla que la gente joven no los puede escuchar o los escucha muy poco. Que era a partir de los 55 años cuando la gente escucha mal estos sonidos, y eso es bastante curioso. Pero que sonidos extraños, inexplicables, ha habido en todo el mundo. Y no solo el denominado The Hum o trompetas del apocalipsis. En 1997, en el Océano Pacífico, supongo que muchos lo conoceréis, el famoso The Blob. Este sonido extremadamente fuerte y de baja frecuencia fue detectado por hidrófonos, son micros que están debajo del océano, en el Océano Pacífico, cerca de la Antártida. Este sonido se conoció como The Blob y fue tan potente que se escuchó a miles de kilómetros de distancia, ojo. Fue registrado por equipos de monitoreo sísmico. Se especuló que podía ser causado por una especie de criatura marina desconocida o por fenómenos que debajo del mar aún no conocemos. Más tarde se determinó que probablemente era el resultado del colapso de icebergs gigantes. En Bristol también hubo un zumbido muy famoso en 1979 y muy perturbador, constante, y en este caso parecía emanar del suelo. En otros casos, el hum, el sonido este zumbido, parece venir del cielo o de lugares lejanos. Pero en este caso, en Bristol, en Reino Unido, parecía emanar del suelo. Duró varias semanas y después desapareció. Los Mystery Bombs también, en una especie de sonidos extraños que son como explosiones, se han escuchado en distintas partes del mundo. Y claro, ¿qué pasa con los Mystery Bombs? Que los policías, los bomberos, los servicios de seguridad y emergencias, cuando se oye este sonido y la gente llama porque ha escuchado una explosión, va directamente, rápidamente, a ver si ha pasado algo. Pero después resulta que no hay ninguna explosión en ningún lugar. Y este sonido sí que es bastante extraño porque los otros, los zumbidos, a lo mejor dentro de 20 años tendrán explicación. Alguna explicación natural. Pero los booms, los mystery booms, explosiones que se oyen como si explotara una casa, un coche, no sé, una explosión gigantesca, cuando van al lugar en teoría de la explosión, ahí no hay nada. Y eso sí que son unos sonidos muy, muy misteriosos. Hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos sonidos extraños. A la gente le afecta un montón, porque te entra en la cabeza. Dolores de cabeza, ya he hablado antes de eso, de problemas psicológicos, problemas incluso de suicidios. Y claro, es muy difícil saber de dónde provienen estos sonidos. Ya se ha estudiado, ya se han hecho investigaciones, pero lo extraño de este caso, de estos hums, de estos sonidos, de estas trompetas del apocalipsis, de las que ahora misteriosamente se habla menos, pero siguen ocurriendo, es que nadie ha podido dar una explicación mínimamente coherente. ¿Vosotros habéis escuchado estos sonidos? Si lo habéis escuchado, ¿dónde vivís? Escribidlo en los comentarios. Porque sería muy interesante saber vuestra opinión y saber vuestros casos. Yo una vez sí que escuché un zumbido, un The Hum. Fue en plena pandemia, cuando no podíamos salir de casa. Y aquí en España, yo una noche oí un The Hum. Y claro, me llamó la atención porque cuando estábamos confinados con la pandemia, que no podíamos salir, no había coches, no había tiendas, no había
gente en la calle. Y se escuchó perfectamente. Y claro, me sorprendió muchísimo. Y empecé a buscar información y tal. Y otras personas en internet, en las redes sociales, decían que habían escuchado este zumbido. Y aquí, donde vivo, en una isla, no hay tampoco este sonido, no se oía nunca. Yo viví en un campo, en el campo tampoco oí este sonido, nunca lo oí. Pero es curioso que en plena pandemia aparezca este sonido. Pero es que este sonido, el hum, el zumbido, como lo queráis llamar, se lleva escuchando desde 1970. Algo ha ocurrido en la Tierra que desde 1970 se oye en distintas partes del mundo. Yo creo que es lo mismo, mi opinión. Yo creo que es el mismo fenómeno. No sabemos qué tipo de fenómeno es, pero es el mismo. Y que a veces se oye en un lugar o se oye en otro. Puede ser que sean los restos de las tormentas solares, que cada vez hay más y se oigan más estos sonidos. O puede ser que la Tierra esté crujiendo, se mueva mucho más que antes y provoque eso. Lo que está claro es que es un sonido muy misterioso, un sonido que molesta, incluso duele en los oídos. Y lo curioso es que si fuera natural, lo escucharía todo el mundo. Pero no, solo lo escucha un 2% de la población. Gracias a todos. Os espero en el próximo capítulo. Ahora también estoy haciendo unos capítulos un poco más distendidos, un poco más divertidos, que se llaman Extra Normal. Os voy a hablar esta semana de... Voy a hacer otro Extra Normal. No lo voy a hacer cada semana, depende. Cuando encuentre una historia interesante lo voy a publicar. Espero que os gusten. El primero sé que ha gustado bastante. Y ahora ya para acabar os dejo con el The Hum de Taos. Si os afecta mucho, pues apagadlo. Pero si lo podéis soportar, dura 1 minuto. Y después sacaréis vuestras conclusiones. A ver, pensad qué es eso. Gracias a todos y hasta la próxima.